Hoy es lunes con LD. ¿El remake de Super es necesario? Madre mía, qué frío que hace hoy. Como sabréis, las últimas semanas han habido diversas filtraciones que apuntan al anuncio de un remake a todo Dragon Ball Super en el evento Genki Dama Tsuri para celebrar el 40 aniversario de la franquicia. Pero claro, antes de saber si esta información es real o no, yo me anduve preguntando, ¿realmente necesitamos un remake de Dragon Ball Super o es simplemente una nueva exigencia de los fans? Pues vamos a contestar a esta pregunta. Arigato gozaimasu. ¿Pero quién cojones eres tú ahora? ¿Por qué se me llena la habitación de juguetes charlatanes? Oni-chan ubu Mangekyo Sharingan Naruto-kun Super Saiyajin Godo Super Saiyajin Godo Date ba yo. Oe oe. Sí, bueno, lo que sea, vamos al lío, por favor. Y es que lo primero que sentí al escuchar esto del posible remake de Dragon Ball Super fue directamente arquear una ceja, porque sentía que no hace nada que se estrenó Dragon Ball Super, y andarle haciendo un remake tan poco tiempo después de su salida parecía una locura. Pero la realidad es que no lo es tanto. Me refiero, todos tenemos el recuerdo reciente de Dragon Ball Super por el manga y las películas, o incluso por el final del Torneo del Poder. Pero la realidad es que hace casi 8 años que acabó el anime de Super. 8 años, maldita sea. Y peor aún, hace más de, escuchadme bien, más de 10 años que empezó su emisión en 2015. Digo estos números y de repente me están saliendo canas, Dios mío. Pero el caso es que un remake 10 años después de iniciar la serie es algo demasiado pronto. Hay casos claros dentro de la franquicia donde se pide a gritos remakes de la serie original y de la fase de Dragon Ball Z, porque hace décadas que terminaron. Pero hay una cosa curiosa, y es que todos sabemos que Dragon Ball Z Kai es una versión del anime de Z, pero quitándole el relleno y algunos cambios en colores, bandas sonoras y etcétera. Y yo siempre he escuchado que la gente andaba medio decepcionada con esa versión por no ser una versión de Dragon Ball Z con animación algo más moderna que la versión que teníamos clásica, ya que Z Kai salió en 2009, más de 10 años desde que finalizó el anime de Z. ¿Y entendéis por dónde voy? Quizás con Dragon Ball Super, por ser una controversial secuela, la gente no vaya a quererlo con la misma energía que Z, pero es un hecho que tras una decente cantidad de años después de que acabe el anime, ya hay gente que quiere reverlo con mejoras de animación, de diseños y de producción en general. Porque sí, Z tiene grandes momentos animados, pero también de muchos otros horribles, y por eso la gente quería un remake, lo cual ocurre exactamente igual en Super. Hay muchas partes malas, pero también hay muchas partes buenas, y por eso la gente está dispuesta a ver lo mismo siempre y cuando sea con una mejora visual. Y ahora os pondré un claro ejemplo, porque no sé si seréis conscientes de estas cinemáticas del juego Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, que básicamente son escenas de Z rehechas con un estilo de animación más moderno, y siempre que veo un clip por YouTube salta alguien diciendo: así debió verse Dragon Ball Z Kai, y ese sentimiento siento que se aplica también al remake de Super. Es decir, si es una mejora de animación, la gente lo verá con buenos ojos, sobre todo teniendo en cuenta el inicio de Super, que ahí sí que fue completamente horrible a nivel de animación y producción. Para esas sagas sí son necesarias un buen remake, ¿no? Pero claro, también existe el otro lado. De estas sagas también existen sus respectivas películas, que gustarán más o menos los diseños de Yamamuro, pero esas películas sí que están bien cuidadas, bien animadas y hermosas tal y como son. Así que para resumir hasta dónde hemos llegado, no sé si es necesario un remake o no, pero es un hecho que la gente estaría dispuesta a verlo siempre y cuando fuese mejor que el producto inicial, cosa que no es difícil. Así que desde un punto de vista comercial para Toei Animation puede ser una buena manera de enganchar a toda esa gente que perdió desde los inicios por su pésima producción. Ore wa shinjite ser Moka-kun. Ore wa shinderu yare yare yare. Ore ore ore. Ahora bien, considero que lo hasta ahora mencionado podemos denominarlo como subjetivo. Hay gente que estará de acuerdo con un remake y otra que no, influenciados por el recuerdo que tengan de las películas o sagas. Pero lo que sí siento como algo objetivo es que es necesario arreglar el canon de Dragon Ball Super de una vez. Y no, tranquilos, con esto no estoy diciendo que yo dude de la canocidad o no de la serie, que incita a que lo conecten con el final de Z ya para que muestren que está conectado al manga completamente, o que lo vayan a relacionar con Dragon Ball Daima, Dios me libre de eso por favor, o cualquier cosa del estilo, sino más bien me refiero al propio canon de Dragon Ball Super.
Veréis, siento que el mayor problema que tiene todo Super no es ni la fase God por adquirirse con un ritual, ni el final de la saga de Black por ser un bodrio, ni el Blue Evolve de Vegeta por ser un berrinche, ni el Ultra Instinto de Goku por contradecir al protagonista, ni siquiera el Orange Piccolo ni el Beast Gohan siendo power-ups hasta la fecha no explicados. Ninguno de estos. Para mí, el mayor problema de Super es de continuidad, de canonicidad, porque Dragon Ball Super es un producto que tiene muchas vertientes, pero para mí el problema es que cada una de esas vertientes o se contradice o cambia drásticamente muchos aspectos de la obra. Volviendo al caso del inicio, tú quieres empezar Super, pero ¿por dónde empiezas? ¿Por la película? ¿Por el anime? ¿O por el manga? Dependiendo de tu elección, todo cambia drásticamente. La película, por ejemplo, contiene un mensaje y un desarrollo mucho más profundo sobre la frustración de Goku al no alcanzar un poder como el Super Saiyan God por su propio esfuerzo, incluyendo también menciones a Yamoshi y pequeños cambios más. Mientras que en el anime se saltan todo esto y es mucho más simple y alargado, sin mencionar el manga, que es lo contrario, un resumen corto y saltándose gran parte de la saga. Si pasamos al siguiente arco ocurre prácticamente lo mismo, la película puede llegar a estar bien, aunque sea desastrosa narrativamente, pero en sí no hay tanto problema, pero el anime añade partes completamente absurdas y dejando aún peor a varios personajes como Piccolo o Gohan, mientras que en el manga ni siquiera existe la saga. Y si vamos explorando tanto películas como anime o como el manga, veremos decenas de cambios constantes que no te dejan claro qué debes ver y qué no, y qué debes tener en consideración y qué no. Trunks en el anime y el manga completamente distintos, uno saca el Super Saiyan Rage y el otro saca poderes curativos. En el torneo del poder el Ultra Instinto se consigue de formas completamente diferentes, uno cayendo dentro de la Genkidama y el otro reflexionando sobre los entrenamientos con todos sus maestros durante toda la historia, así como otros cambios como el Gohan del torneo del poder, o el final donde Freezer colabora con Goku de maneras completamente distintas para el personaje. Luego debes verte la película de Broly porque en el manga no se adapta y el anime ni siquiera llegó. Ah, pero luego sí me adaptan la película de Super Heroes sin motivo aparente. Y claro, si realmente nos olvidáramos del remake de Super e hicieran lo que nosotros queremos de verdad, que es el anime de Moro y Granola, ¿qué hacemos? ¿Seguimos la línea del manga de donde nació la saga y de donde el Ultra Instinto se consigue de forma distinta, o seguimos el anime, que es lo que la mayoría de la gente vio? Toei Animation podría seguir la línea del manga, pero es un hecho que la gente se iba a perder. Y claro, si no te viste la película de Broly, tampoco sabes cómo apareció ahí el tipo, porque en el manga se skipean su saga. Y ahora un fan de Super se puede preguntar, ¿y es que en Z no había cambios respecto al manga? Por supuesto, pero son mínimos, anecdóticos y siempre podías tener el manga para comparar y saber qué debías tener en cuenta y qué no. Pero en Super no ocurre esto, porque lo que salió primero fueron las películas, luego el anime y ya luego el manga salió como algo extra. Y esto es el quilombo que hay en la canonicidad de Super y el por qué considero que el remake de Super sí es necesario, siempre y cuando aclaren todo esto. ¿Seguimos la línea del anime pero mejoramos su animación? Ok, adelante. O seguimos la línea del manga porque es Toyotaro quien escribirá todo a partir de ahora y debemos seguir su historia. Ok, adelante. O seguimos una línea donde agarramos lo mejor de las películas, del anime y del manga y hacemos el trabajo definitivo y que sea el producto mejor elaborado de Super para que todos debamos recomendar esta versión como definitiva. Pues hermanito, ¿dónde firmo esta última opción? Por lo que sí, contestando a la pregunta del vídeo, el remake de Super sí que es necesario. Quizás no tanto a nivel de temporalidad, porque aunque queramos verlo reanimado por sus partes horripilantes, es un hecho que no ha pasado tantísimo tiempo y ya depende de cada quien. Pero lo que para mí es un hecho es que el producto de Super está dividido en tres vertientes demasiado diferentes y contradictorias entre sí. Regresar con el anime de Moro directamente podría ser un caos. El manga ya no se puede cambiar y Toyotaro ni de chiste se pone a hacerlo de nuevo. Y las películas son un submundo que a veces entra dentro de la historia y a veces ni lo tienen en cuenta. Por esto, el remake de Super puede arreglar el gran problema de Super desde sus inicios, converger todas sus versiones en una sola y hacer el producto de Dragon Ball Super definitivo, uniendo las películas, el anime y el manga. Pero bueno, con Toei nunca se sabe, capaz solo agarran el anime y lo reaniman todo desde cero y se quedan tan anchos. Pobre animador de Toei cuando le toca animar por tercera vez la batalla de los dioses. Oh yes, unbelievable, amazing performance. ¿Pero no hablabas japonés, Francisco? Yo me tengo que estar volviendo loco, macho. ¿Pero quién rayos es él y por qué me roba el protagonismo? ¡Exija una reunión, Servok! Yes, your mother. Shut up, Electric Rat. Y por cierto, por si alguien pregunta, no soy Naruto del Betis, ¿vale?
¡Viva el Betis!